La Segunda Guerra Mundial. En este video vamos a relacionar con todo lo que hemos trabajado anteriormente de los sistemas políticos y la crisis del 30. La Segunda Guerra Mundial se va a dar entre 1939 y 1945. Veamos las causas. La principal causa es las cláusulas del Tratado de Versalles. La indemnización de guerra y el achicamiento militar para Alemania y la recomposición arbitraria del mapa europeo. A esto se le suma la política expansionista de los sistemas totalitarios, que la vamos a ver antes de la guerra en dos formas: en una anexión acordada con Austria y una anexión pacífica, entre comillas, porque Hitler puso los tanques en la frontera, de Checoslovaquia. Por su parte, Italia busca expandirse por África y el Mediterráneo. Frente a estas políticas de expansión, las democracias occidentales, o sea, Francia e Inglaterra, no lo vieron, no se preocuparon. En realidad estaban pensando que el peligro era la Unión Soviética. Se van a formar dos bloques o sistemas de alianzas: el eje, que es Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y luego los Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué hace Japón? Italia y Alemania son dos sistemas totalitarios, como ya he explicado. ¿Qué hace Japón? Una cultura milenaria, una monarquía absoluta. Japón tuvo una vida feudal, como la Edad Media Europea, hasta 1864, donde se produce la restauración Meiji, es decir, se levanta la figura del emperador y termina la era feudal. Y a su vez comienza un fuerte proceso de industrialización, a tal punto que en 1898 va ya a comenzar una expansión imperialista sobre el Pacífico y sobre Asia. Y su objetivo es formar la Gran Asia japonesa, es decir, todo bajo el control de Japón. Por esta razón, China es 3 veces invadida por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Japón necesita petróleo, carbón, y justamente es lo que tiene China. Y a su vez quiere expulsar a las potencias europeas, Francia e Inglaterra, que estaban en Asia desde el siglo XVIII controlando los puertos. Y este control de el Pacífico y de la Asia japonesa va a terminar en una fuerte competencia con los Estados Unidos. Vemos algunas imágenes: Hitler y Mussolini, el clásico saludo, y en la otra foto se lo ve a Hitler en París posando frente a la Torre Eiffel. Y por otro lado vamos a ver a los aliados. En la imagen superior a la izquierda está el presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Debajo de él está Stalin, el líder soviético. Y a la derecha, arriba, está Charles de Gaulle, el general de Gaulle, que va a ser el que va a encabezar la Francia libre. Y abajo está Winston Churchill, que es el primer ministro inglés. Esta guerra tiene varias etapas. La primera es la ofensiva del eje, entre 1939 y 1942. La guerra se va a iniciar con la invasión alemana a Polonia. Esto era una forma indirecta de declararle la guerra a Francia, porque Francia era la garante de la independencia de Polonia, que había resurgido después de la Primera Guerra por el Tratado de Versalles. Los polacos van a oponer una feroz resistencia, pero carecen de toda la tecnología y los adelantos que tienen los alemanes. Los van a pasar por encima muy rápidamente. Y también muy rápidamente Alemania va a ocupar la Europa oriental y occidental y el norte de África. Va a tener una fuerte presencia en el mar, pero va a fracasar en su invasión a Inglaterra. Inglaterra, con su condición de isla, va a lograr defenderse. Alemania no la ataca en forma naval, porque sabe que Inglaterra es poderosa, sino que va a optar por los bombardeos aéreos. Pero Inglaterra se defiende, la Real Fuerza Aérea Británica le va a presentar una dura batalla a la Luftwaffe alemana y no van a poder invadir Inglaterra. Razón por la cual Hitler, muy enojado, se vuelca a la Unión Soviética
violando el pacto de no agresión con el cual había firmado, el pacto Molotov-Ribbentrop. Y Mussolini, mientras tanto, en todos sus avances sobre Yugoslavia, Grecia y el Mediterráneo, ha fracasado. Siempre tiene que salir a Alemania a auxiliarlo. Vemos el mapa, lo que recién estaba explicando, cómo rápidamente Alemania se va a extender hacia Occidente y hacia Oriente, controlando prácticamente toda Europa. Son muy pocos los países que no están involucrados o que son neutrales. Aquí no se ve el norte de África, que también fue controlado por alemanes e italianos. Algunas fotos. Un desfile alemán en Varsovia y los bombardeos a Londres. Los bombardeos sobre todo eran de noche para causar miedo en la población. Vamos a la segunda etapa, la guerra en el Pacífico. Los historiadores dicen que, independientemente de la guerra europea, tarde o temprano Japón y Estados Unidos se iban a pelear por el control del Pacífico. Estados Unidos había llegado también al Pacífico en el mismo momento que Japón se pone en movimiento expansionista. Estados Unidos llega al Pacífico después de la Guerra de Independencia de Cuba, donde obtiene las islas de Hawái. La guerra en el Pacífico se va a dar independientemente de la guerra europea. Japón y Estados Unidos tarde o temprano se iban a pelear por el control del Pacífico. En 1898 ambos han empezado su política expansionista sobre la región. Japón, como ya explicamos, sobre China y el control de los recursos naturales, y Estados Unidos, después de la guerra de la independencia de Cuba, en el cual colabora, va a obtener las islas de Hawái, y ahí tiene la presencia en el Pacífico. ¿Cómo se inicia la guerra? Cuando Japón ataca las bases militares norteamericanas en Pearl Harbor. En realidad siempre Estados Unidos hizo pasar como que fue un ataque sorpresa, no es así. Hoy la historia sabe que 2 días antes Tokio había enviado la declaración de guerra a Washington. De esta manera vamos a tener 2 frentes, el europeo y el del Pacífico. Más fotos. El ataque de japonés a Pearl Harbor y el desembarco en Normandía. La tercera etapa es la ofensiva aliada entre 1942 y 1945. Estados Unidos va a entrar a la guerra europea aliado con Inglaterra y con Francia y con la Unión Soviética. Inglaterra va a recuperar el norte de África por la acción del general Montgomery, el llamado Zorro del Desierto, que logra derrotar al general Rommel, que se queda sin suministros. Por otra parte, los italianos, hartos del fascismo, lo destituyen y lo matan a Mussolini, pero esto va a implicar que los alemanes ocupen Italia. Alemania, que se había volcado al frente oriental, o sea, sobre la Unión Soviética, va a fracasar en la toma de Stalingrado. Los rusos le van a ofrecer a lo largo de 5.000 kilómetros un sistema de tierra arrasada. No encuentran nada los alemanes a medida que avanzan, porque los rusos queman campos, pueblos, no hay nada. Y los va a tomar el invierno en las puertas de Stalingrado, donde la ciudad se defiende manzana a manzana, calle a calle. Frente al fracaso en Stalingrado, comienza el avance soviético hacia Alemania, es decir, hacia el oeste. Liberado el Mediterráneo, los aliados van a desembarcar en Sicilia, en la costa azul francesa y en Normandía. Normandía es el desembarco más grande que conoce la historia por la cantidad de hombres y pertrechos que se movilizan. El desembarco se hace desde Inglaterra hacia Francia. Y con estas acciones se liberan Italia, Francia, Europa del Este.
Hitler se va a suicidar sin ordenar la rendición y el 8 de mayo sí se va a rendir Berlín en forma incondicional. Vemos el mapa cómo se produce el avance. Desde Italia, desde la costa azul, desde Normandía y el avance soviético hacia el este. Fíjense que toda Europa queda involucrada en la guerra. Terminada la guerra europea, sigue la guerra en el Pacífico y hay que terminarla. En la primera parte de la guerra, Japón controlaba el Pacífico hasta que un ataque de sorpresa, por casualidad, la aviación norteamericana descubre el grueso de la flota japonesa y le producen una importante derrota. A partir de allí, Japón empieza a perder el control del Pacífico. La guerra se lucha isla a isla, pero Japón se niega a rendirse. Ellos provienen de una cultura militarista donde prefieren morir a rendirse. Eran famosos los aviadores, los kamikazes japoneses, que se tiraban con sus aviones sobre los barcos norteamericanos. En este momento ya ha muerto el presidente Roosevelt, lo sucede Truman, y a Estados Unidos esta guerra en el Pacífico le está resultando demasiado costosa. Insume gran cantidad de hombres y recursos, por lo cual Truman decide lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y a los 2 días sobre Nagasaki. Ambas son ciudades, no son centros militares. De esta manera, en septiembre del 45 se rinde Japón. Fotos del fin de la guerra, la liberación de Roma, la liberación de París, los soldados rusos colocando su bandera sobre un edificio en Berlín. Fíjense, Berlín está totalmente destruido. Y la otra foto es cómo ha quedado Hiroshima después de la bomba. Solo hay un edificio que se salva y es hoy donde están centrado todo el homenaje a los muertos de la bomba atómica. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que los tratados de paz se hicieron al finalizar la guerra, aquí ya se han establecido cuáles van a ser las condiciones de los vencedores. En la conferencia de Yalta, Yalta es una localidad rusa del Mar Negro, se van a reunir los dirigentes aliados. El primer ministro Winston Churchill está a la izquierda, en el centro está el presidente Roosevelt y a la derecha lo vemos a Stalin. ¿Y qué acuerdan en la conferencia de Yalta? La división de Europa y de Alemania. Lo que cada sistema político conquiste, para eso va a quedar para ellos, ya sea democracias o comunismo. Es decir, la división de la Europa y de Alemania ya estaba prevista antes de que sea derrotada Alemania. En la siguiente conferencia, que es la conferencia de Potsdam, Potsdam es una localidad alemana del sur de Alemania. Si vemos la foto inferior, está Winston Churchill con traje militar. En el centro está Truman, ya se ha muerto Roosevelt, y a la derecha está Stalin. ¿Qué se acuerda en esta conferencia? Se acuerda la división de Berlín, cómo se van a dividir entre los aliados a la capital alemana. Y en la foto superior está la rendición de Japón frente al general MacArthur. Bien, para finalizar vamos a ver las consecuencias, que son muchas y que van a marcar los 50 años siguientes. Surgen 2 potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y de aquí va a darse lo que nosotros conocemos como el mundo bipolar, el mundo capitalista y el mundo comunista. Europa, Alemania y Berlín quedan divididas. La oriental es comunista, la occidental es capitalista. La Europa oriental modifica sus fronteras, no tanto como en la Primera Guerra, pero hay algunas modificaciones y va a quedar bajo la influencia soviética. La Unión Soviética incorpora Lituania, Letonia y Estonia, o sea, las repúblicas del Báltico. Desaparecen el fascismo y el nazismo.
Por otro lado, Francia e Inglaterra, si bien son vencedoras, van a quedar muy debilitadas después de esta guerra, pierden esa condición de primera potencia. Y Estados Unidos, cambiando la táctica de la Primera Guerra, que en realidad la Primera Guerra los vencedores habían querido dejar disminuido a su mínima expresión a los vencidos, y trajo resultados desastrosos porque se levantaron con mayor energía, Estados Unidos aplica planes para hacerlos sus aliados. ¿Cuáles son esos planes? El Plan Marshall en Europa Occidental y el plan que es una ayuda económica importante para la reconstrucción de Europa, y el plan MacArthur en Japón, que es también para la recomposición económica, pero sobre todo el respeto a la monarquía japonesa, que debe transformarse en una monarquía parlamentaria. En ese momento el emperador era Hirohito, era muy joven y tuvo muchos años en la monarquía de Japón. Se van a organizar las Naciones Unidas como nosotros la conocemos actualmente. Y a nivel social hay 50 millones de muertos. Algunos autores dan más número por los efectos posteriores de las bombas atómicas. Se conoce el plan de exterminio nazi a través de los campos de concentración. Y se van a realizar los juicios de Nuremberg por los crímenes de guerras nazis. Muchos criminales fueron condenados, otros se suicidaron estando presos y otros se escaparon y fueron durante décadas buscados, perseguidos, y muchos fueron capturados. Muchos estaban en la Argentina y en América del Sur. Y vemos aquí algunas imágenes de lo que fueron los campos de concentración donde se produjo el exterminio, sobre todo de los judíos de toda Europa, pero también de opositores, de religiosos, de gitanos, etc.